Hoy en Coffee Letras, cuentos de Rudyard Kipling. El cuento más hermoso del mundo. Se llamaba Charlie Mears. Era hijo único de madre viuda. Vivía en el norte de Londres y venía al centro todos los días, a su empleo en un banco. Tenía 20 años y estaba lleno de aspiraciones. Lo encontré en una sala de billares, donde el marcador lo tuteaba. Charlie, un poco nervioso, me dijo que estaba allí como espectador. Le insinué que volviera a su casa. Fue el primer jalón de nuestra amistad. En vez de perder tiempo en las calles con los amigos, solía visitarme, de tarde, hablando de sí mismo, como corresponde a los jóvenes. No tardó en confiarme sus aspiraciones. Eran literarias. Quería forjarse un nombre inmortal, sobre todo a fuerza de poemas, aunque no desdeñaba mandar cuentos de amor y de muerte a los diarios de la tarde. Fue mi destino estar inmóvil mientras Charlie Mears leía composiciones de muchos centenares de versos y abultados fragmentos de tragedias que, sin duda, conmoverían el mundo. Mi premio era su confianza total. Las confesiones y problemas de un joven son casi tan sagrados como los de una niña. Charlie nunca se había enamorado, pero deseaba enamorarse en la primera oportunidad. Creía en todas las cosas buenas y en todas las cosas honrosas, pero no me dejaba olvidar que era un hombre de mundo, como cualquier empleado de banco que gana 25 chelines por semana. Rimaba amor y dolor, bella y estrella, candorosamente, seguro de la novedad de esas rimas. Tapaba con apresuradas disculpas y descripciones los grandes huecos incómodos de sus dramas, y seguía adelante, viendo con tanta claridad lo que pensaba hacer, que lo consideraba ya hecho y esperaba mi aplauso. Me parece que su madre no lo alentaba. Sé que su mesa de trabajo era un ángulo de lavabo. Esto me lo contó casi al principio, cuando saqueaba mi biblioteca y poco antes de suplicarme que le dijera la verdad sobre sus esperanzas de escribir algo realmente grande. Usted sabe. Quizá lo alenté demasiado, porque una tarde vino a verme, con los ojos llameantes, y me dijo trémulo: ¿A usted no le molesta? ¿Puedo quedarme aquí y escribir toda la tarde? No lo molestaré, le prometo. En casa de mi madre no tengo dónde escribir. ¿Qué pasa?, pregunté, aunque lo sabía muy bien. Tengo una idea en la cabeza que puede convertirse en el mejor cuento del mundo. Déjeme escribirlo aquí. Es una idea espléndida. Imposible resistir. Le preparé una mesa, apenas me agradeció y se puso a trabajar enseguida. Durante media hora la pluma corrió sin parar. Charlie suspiró. La pluma corrió más despacio. Las tachaduras se multiplicaron. La escritura cesó. El cuento más hermoso del mundo no quería salir. Ahora parece tan malo, dijo lúgubremente. Sin embargo, era bueno mientras lo pensaba. ¿Dónde está la falla? No quise desalentarlo con la verdad. Contesté: quizá no estés en ánimo de escribir. Sí, pero cuando leo este disparate... Léeme lo que has escrito, le dije. Lo leyó. Era prodigiosamente malo. Se detenía en las frases más ampulosas, a la espera de algún aplauso, porque estaba orgulloso de esas frases, como es natural. Habría que abreviarlo, sugerí cautelosamente. Odio mutilar lo que escribo. Aquí no se puede cambiar una palabra sin estropear el sentido. Queda mejor leído en voz alta que mientras lo escribía. Charlie, adoleces de una enfermedad alarmante y muy común. Guarda ese manuscrito y revísalo dentro de una semana. Quiero acabarlo enseguida. ¿Qué le parece?
¿Cómo juzgar un cuento a medio escribir? Cuéntame el argumento. Charlie me lo contó. Dijo todas las cosas que su torpeza le había impedido trasladar a la palabra escrita. Lo miré, preguntándome si era posible que no percibiera la originalidad, el poder de la idea que le había salido al encuentro. Con ideas infinitamente menos practicables y excelentes se habían infatuado muchos hombres. Pero Charlie proseguía serenamente, interrumpiendo la pura corriente de la imaginación con muestras de frases abominables que pensaba emplear. Lo escuché hasta el fin. Era insensato abandonar esa idea a sus manos incapaces, cuando yo podía hacer tanto con ella. No todo lo que sería posible hacer, pero muchísimo. ¿Qué le parece? Dijo al fin. Creo que lo titularé La historia de un buque. Me parece que la idea es bastante buena, pero todavía estás lejos de poder aprovecharla. En cambio, yo... ¿A usted le serviría? ¿La quiere? Sería un honor para mí, dijo Charlie enseguida. Pocas cosas hay más dulces en este mundo que la inocente, fanática, destemplada, franca admiración de un hombre más joven. Ni siquiera una mujer ciega de amor imita la manera de caminar del hombre que adora, la del sombrero como él, o intercala en la conversación sus dichos predilectos. Charlie hacía todo eso. Sin embargo, antes de apoderarme de sus ideas, yo quería apaciguar mi conciencia. Hagamos un arreglo. Te daré 5 libras por el argumento, le dije. Instantáneamente, Charlie se convirtió en empleado de banco. Es imposible. Entre camaradas, si me permite llamarlo así, y hablando como hombre de mundo, no puedo. Tome el argumento, si le sirve. Tengo muchos otros. Los tenía, nadie los sabía mejor que yo, pero eran argumentos ajenos. Míralo como un negocio entre hombres de mundo, repliqué. Con 5 libras puedes comprar una cantidad de libros de versos. Los negocios son los negocios, y puedes estar seguro que no abandonaría ese precio si... Si usted lo ve así, dijo Charlie, visiblemente impresionado con la idea de los libros. Cerramos trato con la promesa de que me traería periódicamente todas las ideas que se le ocurrieran. Tendría una mesa para escribir y el incuestionable derecho de infligirme todos sus poemas y fragmentos de poemas. Después le dije, cuéntame cómo te vino esta idea. Vino sola. Charlie abrió un poco los ojos. Sí, pero me contaste muchas cosas sobre el héroe que tienes que haber leído en alguna parte. No tengo tiempo para leer, salvo cuando usted me deje estar aquí, y los domingos salgo en bicicleta o paso el día entero en el río. ¿Hay algo que falta en el héroe? Cuéntamelo otra vez y lo comprenderé claramente. Dices que el héroe era pirata. ¿Cómo vivía? Estaba en la cubierta debajo de esa especie de barco del que le hablé. ¿Qué clase de barco? Eran esos que andan con remos, y el mar entra por los agujeros de los remos, y los hombres reman con el agua hasta la rodilla. Hay un banco entre las 2 filas de remos, y un capataz con un látigo camina de una punta a la otra del banco para que trabajen los hombres. ¿Cómo lo sabes? Está en el cuento. Hay una cuerda estirada, a la altura de un hombre, amarrada a la cubierta de arriba, para que se agarre el capataz cuando se mueve el barco. Una vez, el capataz no da con la cuerda y cae entre los remeros. El héroe se ríe y lo azotan. Está encadenado a su remo, naturalmente. ¿Cómo está encadenado? Con un cinturón de hierro, clavado al banco, y con una pulsera atándolo al remo. Está en la cubierta de abajo, donde van los peores, y la luz entra por las escotillas y los agujeros de los remos.
Usted no se imagina la luz del sol filtrándose entre el agujero y el remo y moviéndose con el banco. Sí, pero no puedo imaginar que tú te lo imagines. ¿De qué otro modo puede ser? Escúcheme ahora. Los remos largos de la cubierta de arriba están movidos por 4 hombres en cada banco. Los remos intermedios por 3, los de más abajo por 2. Acuérdese de que en la cubierta inferior no hay ninguna luz y que todos los hombres ahí se enloquecen. Cuando en esa cubierta muere un remero, no lo tiran por la borda, los despedazan, encadenado, y tiran los pedacitos al mar, por el agujero del remo. ¿Por qué? Pregunté asombrado, menos por la información que por el tono autoritario de Charlie Mears. Para ahorrar trabajo y para asustar a los compañeros. Se precisan 2 capataces para subir el cuerpo de un hombre a la otra cubierta, y si dejaran solos a los remeros de la cubierta de abajo, estos no remarían y tratarían de arrancar los bancos, irguiéndose a un tiempo en sus cadenas. Tienes una imaginación muy previsora. ¿Qué has estado leyendo sobre galeotes? Que yo me acuerde, nada. Cuando tengo oportunidad, remo un poco, pero tal vez he leído algo, si usted lo dice. Al rato salió en busca de librerías y me pregunté cómo un empleado de banco de 20 años había podido entregarme, con pródiga abundancia de pormenores, datos con absoluta seguridad, ese cuento de extravagante y ensangrentada aventura, motín, piratería y muerte en mares sin nombre. Había empujado al héroe por una desesperada odisea. Lo había rebelado contra los capataces. Le había dado una nave que comandar y después una isla, por ahí en el mar, usted sabe, y, encantado con las modestas 5 libras, había salido a comprar los argumentos de otros hombres para aprender a escribir. Me quedaba el consuelo de saber que su argumento era mío, por derecho de compra, y creía poder aprovecharlo de algún modo. Cuando nos volvimos a ver estaba ebrio de los muchos poetas que le habían sido revelados. Sus pupilas estaban dilatadas, sus palabras se atropellaban y se envolvían en citas, como un mendigo en la púrpura de los emperadores. Sobre todo, estaba ebrio de Longfellow. ¿No es espléndido? ¿No es soberbio? Me gritó luego de un apresurado saludo. Oiga esto. ¿Quieres, preguntó el timonel, saber el secreto del mar? Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio. ¡Demonios! Solo quienes afrontan sus peligros comprenden su misterio, repitió 20 veces, caminando de un lado a otro, olvidándome. Encontrarán al final los versos en inglés. Pero yo también puedo comprenderlo, dijo. No sé cómo agradecerle las 5 libras. Oiga esto. Recuerdo los embarcaderos negros, las ensenadas, la agitación de las mareas y los marineros españoles, de labios barbudos, y la belleza y el misterio de las naves y la magia del mar. Nunca he afrontado peligros, pero me parece que entiendo todo eso. Realmente parece que dominas el mar. ¿Lo has visto alguna vez? Cuando era chico estuvimos en Brinton. Vivíamos en Coventry antes de venir a Londres. Nunca lo he visto. Cuando baja sobre el Atlántico el titánico viento huracanado del equinoccio. Me tomó por el hombro y me zamarreó para que comprendiera la pasión que lo sacudía. Cuando viene esa tormenta, prosiguió, todos los remos del barco se rompen y los mangos de los remos deshacen el pecho de los remeros. A propósito, ¿usted ya hizo mi argumento? No, esperaba que me contaras algo más. Dime, ¿cómo conoces también los detalles del barco? Tú no sabes nada de barcos. No me lo explico. Es del todo real para mí hasta que trato de escribirlo. Anoche, en la cama, estuve pensando, después de concluir La Isla del Tesoro. Inventé una porción de cosas para el cuento.
¿Qué clase de cosas? Sobre lo que comían los hombres, higos podridos y habas negras, y vino en un odre de cuero que se pasaban de un banco a otro. ¿Tan antiguo era el barco? Yo no sé si era antiguo. A veces me parece tan real como si fuera cierto. ¿Le aburre que hable de eso? En lo más mínimo. ¿Se te ocurrió algo más? Sí, pero es un disparate. Charlie se ruborizó algo. No importa, dímelo. Bueno, pensaba en el cuento, y al rato salí de la cama y apunté en un pedazo de papel las cosas que podían haber grabado en los remos, con el filo de las esposas. Me pareció que eso le daba más realidad. Es tan real para mí, usted sabe. ¿Tienes el papel? Sí, pero ¿a qué mostrarlo? Son unos cuantos garabatos. Con todo, podrían ir en la primera hoja del libro. Ya me ocuparé de esos detalles. Muéstrame lo que escribían tus hombres. Sacó del bolsillo una hoja de carta con un solo renglón escrito, y yo la guardé. ¿Qué se supone que esto significa en inglés? Ah, no sé. Yo pensé que podía significar estoy cansadísimo. Es absurdo, repitió, pero esas personas del barco me parecen tan reales como nosotros. Escriba pronto el cuento. Me gustaría verlo publicado. Pero todas las cosas que me has dicho darían un libro muy extenso. Hágalo, entonces. No tiene más que sentarse y escribirlo. Dame tiempo. ¿No tienes más ideas? Por ahora no. Estoy leyendo todos los libros que compré. Son espléndidos. Cuando se fue, miré la hoja de papel con la inscripción. Después, pero me pareció que no hubo transición entre salir de casa y encontrarme discutiendo con un policía ante una puerta llamada Entrada Prohibida en un corredor del Museo Británico. Lo que yo exigía, con toda la cortesía posible, era el hombre de las antigüedades griegas. El policía todo lo ignoraba, salvo el reglamento del museo, y fue necesario explorar todos los pabellones y escritorios del edificio. Un señor de edad interrumpió su almuerzo y puso término a mi busca tomando la hoja de papel entre el pulgar y el índice y mirándola con desdén. ¿Qué significa esto? Veamos, dijo. Si no me engaño, es un texto en griego sumamente corrompido, redactado por alguien. Aquí me clavó los ojos, extraordinariamente iletrado. Leyó con lentitud. Pollock, Hermann, Tauchins, Henniker, 4 nombres que me son familiares. ¿Puedes decir lo que significa este texto? He sido, muchas veces, vencido por el cansancio en este menester. Eso es lo que significa. Me devolvió el papel, huí sin una palabra de agradecimiento, de explicación o de disculpa. Mi distracción era perdonable. A mí, entre todos los hombres, me había sido otorgada la oportunidad de escribir la historia más admirable del mundo, nada menos que la historia de un galeote griego contado por él mismo. No era raro que los sueños le parecieran reales a Charlie. Las parcas, tan cuidadosas en cerrar las puertas de cada vida sucesiva, se habían distraído esta vez, y Charlie miró, aunque no lo sabía, lo que a nadie le había sido permitido mirar, con plena visión, desde que empezó el tiempo. Ignoraba enteramente el conocimiento que me había vendido por 5 libras, y perseveraría en esa ignorancia, porque los empleados de banco no comprenden la mente en psicosis, y una buena educación comercial no incluye el conocimiento del griego. Me suministraría, aquí bailé, entre los mudos dioses egipcios, y me reí en sus caras mutiladas, materiales que darían certidumbre a mi cuento. Una certidumbre tan grande que el mundo lo recibiría como una insolente y artificiosa ficción. Y yo, solo yo, sabría que era absoluta y literalmente cierto.
Esa joya estaba en mi mano para que yo la puliera y cortara. Volví a bailar entre los dioses del patio egipcio, hasta que un policía me vio y empezó a acercarse. Solo había que alentar la conversación de Charlie, y eso no era difícil, pero había olvidado los malditos libros de versos. Volvía, inútil como un fonógrafo recargado, ebrio de Byron, de Shelley o de Keats. Sabiendo lo que el muchacho había sido en sus vidas anteriores y desesperadamente ansioso de no perder una palabra de su charla, no pude ocultarle mi respeto y mi interés. Los tomó como respeto por el alma actual de Charlie Mears, para quien la vida era tan nueva como lo fue para Adán, y como interés por sus lecturas, casi agotó mi paciencia, recitando versos, no suyos, sino ajenos. Llegué a desear que todos los poetas ingleses desaparecieran de la memoria de los hombres. Calumnié las glorias más puras de la poesía porque desviaban a Charlie de la narración directa y lo estimulaban a la imitación. Pero sofrené mi impaciencia hasta que se agotó el ímpetu inicial de entusiasmo y el muchacho volvió a los sueños. ¿Para qué le voy a contar lo que yo pienso cuando esos tipos escribieron para Los Ángeles? Exclamó una tarde. ¿Por qué no escribe algo así? Creo que no te portas muy bien conmigo, dije conteniéndome. Ya le di el argumento, dijo con sequedad, prosiguiendo la lectura de Byron. Pero quiero detalles. Esas cosas que invento sobre ese maldito barco que usted llama galera son facilísimas. Usted mismo puede inventarlas. Suba un poco la llama. Quiero seguir leyendo. Le hubiera roto en la cabeza la lámpara del gas. Yo podría inventar si supiera lo que Charlie ignoraba que sabía. Pero como detrás de mí estaban cerradas las puertas, tenía que aceptar sus caprichos y mantener despierto su buen humor. Una distracción momentánea podía estorbar una preciosa revelación. A veces dejaba los libros, los guardaba en mi casa, porque a su madre le hubiera escandalizado el gasto de dinero que representaban, y se perdía en sueños marinos. De nuevo maldije a todos los poetas de Inglaterra. La mente plástica del empleado de banco estaba recargada, coloreada y deformada por las lecturas, y el resultado era una red confusa de voces ajenas, como el zumbido múltiple de un teléfono de una oficina en la hora más atareada. Hablaba de la galera, de su propia galera, aunque no lo sabía, con imágenes de la novia de Abidos. Subrayaba las aventuras del héroe con citas de El Corsario y agregaba desesperadas y profundas reflexiones morales de Caín y de Manfredo, esperando que yo las aprovechara. Solo cuando hablábamos de Longfellow, esos remolinos se enmudecían, y yo sabía que Charlie decía la verdad, tal como la recordaba. «¿Esto qué te parece?», le dije una tarde en cuanto comprendí el ambiente más favorable para su memoria, y antes de que protestara, le leí casi íntegra la saga del rey Olaf. Escuchaba atónito, golpeando con los dedos el respaldo del sofá, hasta que llegué a la canción de Einar Tamberskelver y a la estrofa. Einar, sacando la flecha de la cuerda que ya no tensaba, dijo: «Era Noruega lo que se quebraba bajo tu mano, oh rey». Se estremeció de puro deleite verbal. «Es un poco mejor que Byron», aventuré. «Mejor, es cierto. ¿Cómo lo sabría Longfellow?». Repetí una estrofa anterior. «¿Qué fue eso?», dijo Love, erguido en el puente de mando. Oí algo como el estruendo de un barco destrozado al encallar. ¿Cómo podía saber cómo los barcos se destrozan y los remos saltan y hacen contra la costa? Anoche apenas. Pero siga leyendo, por favor. Quiero volver a oír The Skerry of Sharks. No, estoy cansado. Hablemos. ¿Qué es lo que sucedió anoche? Tuve un sueño terrible sobre esa galera nuestra,
soñé que me ahogaba en una batalla. Abordamos otro barco, en un puerto. El agua estaba muerta, salvo donde la golpeaban los remos. ¿Usted sabe cuál es mi sitio en la galera? Al principio hablaba con vacilación, bajo un hermoso temor inglés de que se rieran de él. No, es una novedad para mí, respondí humildemente, y ya me latía el corazón. El cuarto remo a la derecha, a partir de la proa, en la cubierta de arriba. Éramos 4 en ese remo, todos encadenados. Me recuerdo mirando el agua y tratando de sacarme las esposas antes de que empezara la pelea. Luego nos arrimamos al otro barco y quedé inmóvil, con los 3 compañeros encima y el remo grande atravesado sobre nuestras espaldas. Y... Los ojos de Charlie estaban encendidos y vivos. Miraba la pared, detrás de mi asiento. No sé cómo peleamos. Los hombres me pisoteaban la espalda y yo estaba quieto. Luego, nuestros remeros de la izquierda, atados a sus remos, ya sabe, gritaron y empezaron a remar hacia atrás. Oía el chirrido del agua. Giramos como un escarabajo y comprendí, sin necesidad de ver, que una galera iba a embestirnos con el espolón, por el lado izquierdo. Apenas pude levantar la cabeza y ver su velamen sobre la borda. Queríamos recibirla con la proa, pero era muy tarde. Solo pudimos girar un poco, porque el barco de la derecha se nos había enganchado y nos detenía. Entonces vino el choque. Los remos de la izquierda se rompieron cuando el otro barco, el que se movía, les metió la proa. Los remos de la cubierta de abajo reventaron las tablas del piso, con el cabo para arriba, y uno de ellos vino a caer cerca de mi cabeza. ¿Cómo sucedió eso? La proa de la galera que se movía los empujaba para adentro y había un estruendo ensordecedor en las cubiertas inferiores. El espolón nos agarró por el medio y nos ladeamos, y los hombres de la otra galera desengancharon los garfios y las amarras, y tiraron cosas en la cubierta de arriba, flechas, alquitrán ardiendo o algo que quemaba, y nos empinamos más y más por el lado izquierdo, y el derecho se sumergió, y di vuelta la cabeza y vi el agua inmóvil cuando sobrepasó la borda, y luego se curvó y derrumbó sobre nosotros, y recibí el golpe en la espalda, y me desperté. Un momento, Charlie. Cuando el mar sobrepasó la borda, ¿qué parecía? Tenía mis razones para preguntarlo. Un conocido mío había naufragado una vez en un mar en calma y había visto el agua horizontal detenerse un segundo antes de caer en la cubierta. Parecía una cuerda de violín, tirante, y parecía durar siglos, dijo Charlie. Precisamente, el otro había dicho, parecía un hilo de plata estirado sobre la borda, y pensé que nunca iba a romperse. Había pagado con todo, salvo la vida, esa partícula de conocimiento, y yo había atravesado 10,000 leguas para encontrarlo y para recoger ese dato ajeno. Pero Charlie, con sus 25 chelines semanales, con su vida reglamentaria y urbana, lo sabía muy bien. No era consuelo para mí que una vez en sus vidas hubiera tenido que morir para aprenderlo. Yo también debí morir muchas veces, pero detrás de mí, para que no empleara mi conocimiento, habían cerrado las puertas. Y entonces, dije tratando de alejar el demonio de la envidia. Lo más raro, sin embargo, es que todo ese estruendo no me causaba miedo ni asombro. Me parecía haber estado en muchas batallas, porque así se lo repetía a mi compañero. Pero el canalla del capataz no quería desatarnos las cadenas y darnos una oportunidad de salvación. Siempre decía que nos daría la libertad después de una batalla, pero eso nunca sucedía. Nunca. Charlie movió la cabeza tristemente. ¡Qué canalla! No hay duda, nunca nos daba bastante comida y a veces teníamos tanta sed que bebíamos agua salada. Todavía me queda el gusto en la boca. Cuéntame algo del puerto donde ocurrió el combate. No soñé sobre eso,
Sin embargo, sé que era un puerto. Estábamos amarrados a una argolla en una pared blanca y la superficie de la piedra, bajo el agua, estaba recubierta de madera, para que no se astillara nuestro espolón cuando la marea nos amacara. Eso es interesante. El héroe mandaba la galera, ¿no es verdad? Claro que sí. Estaba en la proa y gritaba como un diablo. Fue el hombre que mató al capataz. ¿Pero ustedes se ahogaron todos juntos, Charlie? No acabo de entenderlo, dijo perplejo. Sin duda la galera se hundió con todos los de a bordo, pero me parece que el héroe siguió viviendo. Tal vez se pasó al otro barco. No pude ver eso. Naturalmente, yo estaba muerto. Tuvo un ligero escalofrío y repitió que no podía acordarse de nada más. No insistí, pero para cerciorarme de que ignoraba el funcionamiento del alma, le di la transmigración de Mortimer Collins y le reseñé el argumento. ¡Qué disparate!, dijo con franqueza, al cabo de una hora. No comprendo ese enredo sobre el rojo planeta Marte y el rey y todo lo demás. Deme el libro de Longfellow. Fin de la primera parte. Coffee Letras, literatura con voz de mujer.